¿Por qué hay personas que entienden el compás flamenco sin haberlo estudiado nunca? ¿Por qué hay cuerpos que entran al ritmo antes de que la mente haya pedido permiso? ¿Y si el flamenco no se transmitiera solo a través de escuela y conservatorio, sino a través de algo mucho más antiguo, mucho que no se sabe nombrar, o que no se quiso o no se pudo nombrar? Hay algo que el cuerpo guardó entre la memoria de lo que no se sabe nombrar. Hoy no vamos a hablar de fecha ni de documento. Hoy vamos a hablar del cuerpo y desde el cuerpo. Vamos a hablar de esa fecha y de esos documentos en el cuerpo, en la memoria del cuerpo. Del ritmo que se hereda sin saberlo, del compás que llegó de África y nunca se fue del todo, de esa mezcla que nunca se nombró, pero que siempre estuvo. Quédate si quieres vivir algo profundamente revelador. Comenzamos. Y antes de que empecemos, si el flamenco te mueve algo por dentro, algo que no sabes bien de dónde viene, suscríbete ahora, activa la campanita, porque lo que vamos a hablar hoy cambia la manera de sentir el compás para siempre. El flamenco durante siglos no se escribió, no se enseñó en academia, no existía en partitura. El flamenco se aprendió mirando, escuchando, repitiendo, de palma en palma, de fiesta en fiesta, de cuerpo en cuerpo, de garganta en garganta, de pie en pie, de mirada en mirada. Antes de la guitarra estuvo el cuerpo, antes del cante estuvo el pulso. El cuerpo fue el primer archivo del flamenco, algo que no escribió tratados de música y sin embargo habló toda la música. Y los archivos del cuerpo no se queman. No se puede secuestrar una manera de apoyar el pie en la tierra. No se puede prohibir una síncopa que vive en los huesos. Un silencio que se sostiene en una mirada. Un grito que no se dijo nada más que con el pecho. ¿Por qué el flamenco casi siempre empieza con palmas y pies? ¿Por qué el cuerpo fue el primer instrumento? ¿Y el primero en recordar y el último en olvidar? Investigadores como Meira Goldberg, Ortiz Nuevo y Raúl Rodríguez señalan algo que el flamenco oficial tardó décadas en reconocer. Las culturas de raíz africana entienden el ritmo de una manera que el pensamiento occidental ha tardado siglos en comprender, o que sencillamente el cuerpo africano, esa raíz madre de la percusión, lo vive solemnemente de otra manera. En estas tradiciones el ritmo no se cuenta, se pisa, se respira, se siente en el pecho como algo que late antes de que la cabeza lo nombre. Para saber qué es el ritmo no debes pensarlo, debes sentirlo en tu cuerpo, aprenderlo, apresarlo con el cuerpo, como se sienten los sabores, como se siente el tacto o el zumbido de un insecto, como se siente la tierra en tus pies. ¿Y si hubiera ritmo que llevamos en el cuerpo sin saber que los recordamos? El tiempo en la música occidental es papel, es mirar una figura, es visual, avanza en una línea recta hacia adelante, siempre avanza. En muchas músicas africanas el tiempo es circular, vuelve, se repite, se estira, se contrae. En las músicas populares se prima el sentimiento a la rectitud, se prima la espontaneidad del círculo, del cuerpo, por decirlo de alguna manera sencilla y entendible. Con esto no estoy diciendo que ambas no sean compatibles y no puedan coexistir. Y no se deben retroalimentar, no estoy diciendo esto, no. Son hermanas y se deben la una a la otra. Ahora volvamos al camino. ¿Y el flamenco? El flamenco tiene el compás de 12 tiempos. Un compás que no empieza en el 1, como espera la mente occidental. Un compás que gira, que va y vuelve, que te descoloca, que te tensa, que te parte, que te libera, que te contrae, que te lleva al círculo una y otra vez. Si intentas contarlo como cuentas el resto, sí,
Como música es susceptible de contarse como se cuentan todas las músicas, que la técnica musical pasa por su filtro. Sí. Pero aquí estamos hablando de glissando, estamos hablando de sentimiento y de algo más allá que solo técnica. Nos estamos dejando llevar por el suave contoneo de los ritmos. Déjate llevar. Siéntelo. No cuentes, por favor. Escucha, siente. Esto es Flamenco La Paticabra y yo soy Patricia Caballero Fernández. Aquí trabajamos la paradoja flamenca. Cuando se creía que el flamenco se iba a perder, resurgió más brillante y más poderoso. La síncopa entra donde no se espera, rompe la previsión, introduce la sorpresa en el momento exacto en que el oído ya cree saber lo que viene. En muchas tradiciones africanas, la síncopa no es un ornamento, es lenguaje. Lenguaje por derecho. Es la forma de decir con el cuerpo lo que las palabras no pueden decir. Es expresión pura. ¿Puede un ritmo cargar con la memoria de la supervivencia? ¿De la resistencia? Hay algo en la síncopa del flamenco que no es decoración. Es pura resistencia. Es la memoria de un cuerpo que ha aprendido a existir en un territorio que no siempre le perteneció, que ha aprendido a crear belleza en la adversidad, que ha aprendido a decir aquí estoy yo sin usar palabras. Existe en el flamenco y en muchas tradiciones de raíz africana lo que los musicólogos llaman llamada y respuesta. Una palma contesta a otra. Un pie responde a un golpe. El cante provoca. El cuerpo replica. Esto no es casual. Es una estructura que nace de la comunidad. No porque hubiera una partitura, sino porque el cuerpo sabe cuándo es su turno. En las fiestas de las cofradías negras de Andalucía, en los patios del siglo XVII, alguien cantaba y otro respondía. Raúl Rodríguez, en su trabajo sobre los negros curros de Andalucía, nos habla de un mestizaje musical y racial, obviamente, en el puerto de Cádiz, Sevilla y Huelva, que da mucho para reflexionar sobre la impronta del cuerpo africano en los ritmos flamencos, sobre todo en los cantes de ida y vuelta, esos cantes tan vivos rítmicamente y que en algunos, como en la sarabanda, se llega incluso a no poner de acuerdo en el origen de dicha danza. En palabras del autor, en América dicen que es de origen español y en España dicen que tiene su origen en América. Lo verdaderamente interesante es cómo el componente africano se tornó indispensable dentro del mestizaje musical y racial del triángulo del flamenco. Y cómo, volvemos a la metáfora que a mí tanto me gusta, la del gran río. Ese gran río flamenco que en sus aguas vuelve a tener otro elemento más que lo torna más rico, no menos puro, sino más diverso, más grande y más rico. Y aquí encontramos el concepto que es el gran eje de este canal, la paradoja flamenca. Cada vez que el flamenco murió o se creyó que iba a morir, resurgió más brillante y más poderoso. No a pesar de la ruptura, sino gracias a ella. Y esa es la gran paradoja flamenca. Si se creía que el flamenco se iba a perder por esa negritud, resultó que se hizo más inmenso. Por eso la pregunta que viene ahora es la siguiente: ¿y si el flamenco no fuera un arte individual, sino una conversación colectiva que lleva siglos en marcha? Comenta, os leo, te leo. Si sientes que el flamenco empieza a sonar de otra manera, si lo que estás escuchando te descoloca y te engancha, suscríbete, activa la campanita. Estamos construyendo algo serio aquí entre todos y todas.
Hay cuerpos que entran al compás sin haber pasado por ninguna escuela. No es magia, es memoria. Memoria que no está en los libros. Memoria que está en cómo el pie apoya el peso, en cómo la mano dibuja el aire, en cómo el cuerpo espera, respira, siente el aire y el silencio antes de girar. Y eso es memoria colectiva a pleno rendimiento y funcionando. ¿Puede el cuerpo guardar una memoria que la historia intentó borrar? ¿Puede un cuerpo guardar esa memoria y volverla a resucitar tiempo después? La epigenética nos habla de algo de eso y Nazaré Castellano nos lo hace saber. Gracias, Pedro, por este descubrimiento. La respuesta es sí y el flamenco es la prueba. Hay una mujer que encarna todo lo que hemos hablado. Se llamaba Carmen Amaya. Nació en la Barceloneta. Hija de un guitarrista gitano, aprendió a bailar mirando, sin escuela, sin método, solo con el cuerpo. Carmen Amaya bailaba descalza, pisaba la tierra con una fuerza que hacía temblar los escenarios. Hacía lo que nadie de su época hacía, dejarse llevar por el ritmo hasta que el cuerpo era puro compás. Era impredecible, era síncopa viva. ¿Por qué incomodó tanto a los puristas del flamenco de su tiempo? Porque no venía de los libros, venía del cuerpo. Y el cuerpo de Carmen Amaya recordaba cosas que los libros no sabían escribir. Cuando tocaba en el Carnegie Hall de Nueva York en 1944, el público no entendía el compás, no lo podía contar, pero lo sentía. Eso es exactamente lo que estamos hablando, el ritmo que no necesita explicación porque llega antes que las palabras. Pero hay un cuerpo que estuvo antes que el de Carmen Amaya en la historia documentada del flamenco. Un cuerpo que también bailó sin escuela, sin método, solo con lo que guardaba dentro. Y hoy es especialmente relevante por el tema que tratamos. Ese cuerpo invisibilizado por la negligencia, quizá por la ignorancia, no lo sé. Se llamaba Jacinto Padilla y le decían el negro Meri o el mulato Meri. Y durante casi un siglo se le confundió con José Otero. Kiko Mora afirma que era de origen hispano-cubano, descendiente de esclavos libertos, y su estilo no pertenecía a la escuela bolera. Era flamenco y carnavalesco, era mulato, bailaor y flamenco, y fue el primero en existir en un documento audiovisual. Un cuerpo que existió, que bailó y que fue filmado y que durante casi un siglo siguió sin nombre. Ese cuerpo que la historia borró, otros cuerpos lo recuerdan. Hoy ese cuerpo aparece en un cuerpo distinto, pero con su mismo color, en un tiempo distinto, pero en el mismo lugar, el flamenco. En un discurso donde la mirada ya no es la de un cuerpo invisibilizado, sino la de un cuerpo que utiliza la memoria del ritmo para recordar y dar visibilidad a esos cuerpos negros olvidados. Esto conecta con lo que explica Goldberg y también Gilroy, cuando los artistas bailan para cambiar el sentido o la mirada. Obviamente ella lo explica de otra manera, yo solo la estoy parafraseando. Es decir, no se trata solo de mezclar culturas de forma pasiva, sino de un gesto activo, tomar elementos de distintos mundos y reconfigurarlos para producir nuevos significados potentes. En esos espacios de hibridación, los artistas no solo reflejan la realidad, sino que la transforman desde la pura herida. De este modo, el flamenco no surge únicamente como resultado de un cruce histórico, sino también como una práctica artística que reinterpreta esas influencias y les da un nuevo sentido, pero desde el fondo profundo de la raíz de la herida. En este marco, Jinka Essie Graves, bailaora, coreógrafa y artista flamenca, nos lo hace ver en su espectáculo The Disappearing Act. En él traza una arqueología emocional, es la excavación de una memoria de alguien para no desaparecer, de alguien que profundiza en las aguas de la memoria para encontrar su voz y la voz de los suyos en ese río del flamenco del que tanto hablamos. Jinka une el yoruba con el cante hondo, une el tamboreo africano con las palmas de Jerez y mezcla los dos idiomas, no porque sea exótico, sino porque ambos son suyos.
Hoy hay otra mujer que ha hecho del cuerpo un archivo como su filosofía de trabajo. Se llama Rocío Molina, es andaluza, no es ni gitana ni negra. Ha hablado en entrevistas sobre la idea del cuerpo como lugar de conocimiento, sobre el gesto que viene antes del pensamiento, sobre la memoria física como forma de investigar la historia del flamenco. El cuerpo sabe cosas que la mente todavía no ha procesado, ha dicho. Su cuerpo es el alma donde se expresa su mente, todas sus cicatrices. Su cuerpo es mente, es concepto y es ritmo, es filosofía y es danza, es abstracción y es tierra. El cuerpo siempre sabe. ¿Qué sabe un cuerpo que un archivo no puede saber? Un cuerpo sabe cómo es el peso del desarraigo, de la miseria y de la expresión de la herida. No importa el color de la herida, importa la herida. Cómo es la tensión de existir en un espacio que no siempre te reconoce. Cómo se siente crear belleza cuando la adversidad es lo único que tienes. Cómo es la expresión de la herida. No hay una única expresión de herida. Hoy las heridas son distintas, ni siquiera son físicas. Son heridas que necesitan a veces lenguajes distintos, caminos distintos, expresiones distintas. Que todo cambie para que todo siga. Hay una frontera entre una raza marginada y una raza que tiene el poder de nombrar. Y en esa frontera, sin permiso de nadie, nació el flamenco. Quiero explicar un concepto importante. Hay una frontera entre la cultura de una raza marginada y la cultura de una raza privilegiada. Y esa frontera es ese lugar intermedio que existe entre ambas. Ese lugar no es un lugar inocente. En ese espacio, por ejemplo, dentro de la raza blanca privilegiada, aparece un límite que puede ser la pobreza, pero también existen otros lugares, como los lugares donde la gente se reúne a compartir. Es ahí donde esa parte de la población entra en contacto la una con la otra y se mezclan como la marea del mar y la desembocadura de un gran río. En ese lugar se cruzan ambas realidades y se dan relaciones complejas, con características muy ricas y diversas. Son espacios de mezcla, de contacto, de tensión y también de creación. Lugares de hibridación cultural. Estos espacios de hibridación cultural son los que surgieron durante los siglos XVI al XIX, en la época en la que se sitúa la creación del flamenco. Podemos imaginar los arrabales pobres de ciudades como Cádiz, Sevilla o Huelva, con sus puertos llenos de gente de orígenes muy diversos. Allí convivían personas de distintas razas y culturas. Algunas no se mezclaban, pero otras muchas sí lo hicieron. Es en esos espacios donde se producen los cruces, los contactos y las tensiones que dan lugar a formas culturales nuevas. Esa mezcla no siempre fue reconocida o valorada. De hecho, como señala Raúl Rodríguez en su tesis sobre la negritud en el flamenco, hubo una presencia importante de población negra, incluidos esclavos, cuya influencia fue durante mucho tiempo invisibilizada o directamente negada. Por tanto, el flamenco puede entenderse como el resultado de esos espacios de frontera, lugares de mezcla, de conflicto y de creación cultural, sin los cuales el flamenco no hubiera existido. Lo que Glichan llama, en otras palabras, la criollización. Si a este gran tapiz que es el flamenco le quitamos uno solo de esos hilos, aunque sea el más insignificante, entonces el flamenco dejaría de ser el flamenco para ser otra cosa cualquiera. ¿Y qué ocurre cuando el cuerpo empieza a ser medido, juzgado, convertido en espectáculo? ¿Qué se pierde cuando el ritmo deja de sentirse y empieza a contarse? El compás flamenco no se aprende solo contando, se aprende escuchando, mirando, sintiendo en el pecho algo que llega antes que la cabeza lo nombre. Es lo que Bourdieu llamaba el hábitus, y es algo que debe habitarse, aunque se aprenda. El cuerpo del flamenco debe habitarse. Porque hay ritmos que no vienen del oído, vienen de la memoria del cuerpo. Hay ritmos que no vienen del papel, vienen de la memoria de lo vivido. Y esa memoria sigue viva, sigue ahí. Aunque pasen los años, es la memoria del código heredado. Con esto no digo que solo los que la heredan puedan hacer flamenco, pero tampoco digo que cualquiera pueda cogerlo y hacer flamenco. Volvemos a lo mismo. La herida se habita, la herida
se vive. En cada pie que golpea la tierra, en cada palma que llama a la otra, en cada síncopa que entra donde no se espera. En el silencio que se hace en la respiración entrecortada. En el pecho anhelando ese taconazo que lleva a la locura del éxtasis, a lo que se denomina en árabe el tarab, o a lo que Lorca llamaba el duende, a ese Quiñones hablando de flamenco. El cuerpo no miente, el cuerpo recuerda todo lo que la historia decidió olvidar. Y mientras haya alguien que baile con esa herida, mientras la comunidad siga haciéndolo, mezclándose, no cerrándose herméticamente, ni abriéndose tan expansivamente como para que se pierda todo en esos dos puntos gravitacionales, entonces esa memoria no morirá. En el próximo capítulo de la serie vamos a abrir los archivos. Vamos a ver los documentos que confirman lo que hemos sentido hoy y en el vídeo anterior de hoy. Los nombres, las fechas y las fiestas. La memoria que alguien quiso enterrar. Está firmada, fechada y archivada. Si este vídeo ha resonado contigo, suscríbete, activa la campanita, dale a like, comenta. Ya sabéis que os leo y os contesto. Y mándalo a alguien cuyo cuerpo ya lo sabe, aunque su cabeza todavía no. Te esperamos en el próximo vídeo. Gracias por estar en esta comunidad.